Vamos ahora a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. We will continue this morning with the message of the Lord. Hemos estado hablando en el libro de los Hechos. We've been speaking on the book of Acts, Y ahora vamos ya por el capítulo 26. Para los que han estado en los domingos anteriores saben. and we are now in the chapter 27. Ustedes saben que el doctor Lucas hizo una narración muy detallada Dr. Luke made a very narrative comment respecto al libro de los Hechos, Regarding- él es el escritor, ¿no? regarding the book of Acts, who he is the author of. Y una de las cosas que más resalta And one of the things that come up strongly es que Pablo en todas sus alocuciones o participaciones, in all of Luke's participation, Pablo siempre testificó de su conversión a Jesucristo. he spoke about Paul's conversion to Christ. En todo el libro de Hechos, el apóstol, cuando habla de Pablo, When, no habló más de otra cosa más que su testimonio cuando él se convirtió a Cristo. so when Luke speaks about Paul, it doesn't say anything else more profound than the conversion. Pablo testifica de Paul. su conversión en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones diferentes. Paul speaks about his conversion 3 times in the New La Testament. primera la encontramos en Hechos capítulo 9, One is found in Acts 9, luego en el capítulo 22 then in Acts 22, y luego en este capítulo de este día en el capítulo 26. and then today we're going to speak on Acts 26. ¿Qué importancia encontramos nosotros el hecho de testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros? What is so important when we speak of what the Lord has done in our lives? Posiblemente tú no sepas mucho de la Biblia, Maybe you don't know a lot about the Word. posiblemente tú no has estudiado teología, Maybe you haven't studied theology. tal vez no sabes ni un versículo de la Biblia, Maybe you don't know any verses of the Bible. pero sí puedes decir lo que Dios ha hecho en ti, But you can say what the Lord has done in your life. porque eso es un hecho poderoso. Because that is a powerful act. Cuando tú explicas a la gente When you explain to people lo que Dios ha hecho en ti, what God has done in your life, es poderoso. it's powerful. No sé si me doy a entender, pero I don't know if I el make testimonio myself nuestro es understood. poderoso. That our testimony is powerful. Nosotros hablamos de Cristo, When we speak about Christ, estamos hablando de lo que Él ha hecho en nosotros. we speak of what He has done in our lives. Si tú crees que no ha hecho Dios nada en ti, If you believe that God hasn't done anything in your posiblemente life, no tengas nada que decir. maybe you don't have anything to say. Pero si Dios te ha transformado, But if God has transformed si you, Dios te ha cambiado, if He has changed si Dios te ha hecho nueva you, if He criatura, has made you a new tú tienes creation, algo que decirle a then la you have gente. something to say to people. Es lo que Pablo hacía. That is what Paul did. 3 veces dijo su testimonio 3 times he expressed his frente a testimony gente que no era muy estudiada, before people that were not educated, a los judíos, to the Jews, a los que sabían muchas letras, and those that knew a lot, a los que sabían demasiado, those that knew too much, a los gobernadores, to the government, a los reyes, to the kings, a todos los niveles. at all levels. Él aprovechó las He oportunidades took advantage of the opportunity para hablar de to Jesucristo. speak about Jesus Christ. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos las oportunidades para hablar de Cristo? How many of us take the opportunity that is given to us A to veces speak las about tenemos Jesus Christ? y no las aprovechamos. Sometimes we have them, but we don't take advantage of them. Capítulo 9 de Hechos, él describe la conversión Acts 9 explains cuando dice que yendo por el camino hacia Damasco, when he was on his way to Damascus, dice que se le apareció una luz a light, a very Muy bright fuerte. light, a shining light that came upon him. en la mente de algunos posiblemente no haya sentido,
To many, maybe this doesn't make sense. Pero usted puede imaginarse que dice que era a mediodía cuando se le apareció esa Now, the luz. word says that it was in the middle of the day. ¿Cómo sería esa luz más resplandeciente que el sol? Usted How puede can a imaginarse. light be more bright Porque dice que than la the vieron, sun? que esa luz era fuerte. But the word says that this light was brighter than the sun. Y ese es el milagro más grande. And that is one of the biggest Que siendo miracles. mediodía, cuando el sol está más fuerte, That it was midday when the sun was the él vio brightest. una luz más He fuerte saw a light that was brighter que tuvo que caer that he had to al fall suelo on his knees cuando se encontró when he came, con esa luz. when he encountered this Y esa light. luz era And that light Jesucristo. was Jesus Christ. ¿Cuántos han encontrado la How luz? many have found this Andando en light? tinieblas, Walking in andando darkness, perdidos, walking andando lost, sin esperanza. without hope. Cuando apareció la luz, When this light came entonces upon vino you, nueva vida a and nosotros. new life ¿A came través upon de us. quién? De Through Jesucristo. whom? Through Jesus Christ. Hoy en el capítulo 22, Pablo Now- relata su conversión a la multitud en Now Jerusalén, in Acts 22, he speaks to the multitude. hablando de la persecución a los He's cristianos. speaking to the Christians Y su about the encuentro con persecution Jesús. and his encounter with Les Christ. está diciendo, yo He's antes saying to estaba y hacía lo que ustedes ahora hacen. I once did what you do now. Perseguía I persecuted a los the cristianos. Christians. Pero este que perseguía a los But- cristianos, That one that persecuted the Christians, más o adelante vemos que ahora a él lo persiguen. we see that later he is persecuted. ¿Por qué? Because- Porque ahora había encontrado a Jesucristo. He found Jesus. Amén. Y luego en el capítulo 22, And then in chapter 22, perdón, sí, 22, del 3 al 13, Pablo relata 3 su to conversión 13. a esta multitud and he shares to this multitude his conversion. y les dice que antes él se gozaba, se alegraba, Before he used to enjoy arrastrando a los cristianos que predicaban el evangelio, dragging the Christians that were preached the word, metiéndolos presos, putting them in jail, haciendo lo que él quería, doing whatever he wanted, con autorización de los sacerdotes y el gobierno with the romano. authorization of the priest and the government. No había quien lo parara, There was no one to stop him. pero un día hubo quien lo paró But then it was one day that someone cuando se stopped encontró him. con Jesús. When he found himself face to face with Jesus. Y eso es lo que necesitamos nosotros, And that cambiar de is rumbo y de what- dirección. What we need to change course. De otra manera seguiríamos en lo mismo toda la vida. Otherwise, we'll be always constantly in the same Por path. consiguiente, para cambiar, In order to change, necesitamos a we Cristo. need Jesus. Nadie puede cambiar si no viene a Cristo. No one can change if they don't come to Christ. Tú puedes ir al mejor psicólogo, You could go to the best al mejor psychologist, the especialista, best specialist, al mejor especialista en mentes, the best specialist en cerebros, in psychology, in en minds, corazones, in hearts, en psicología, in psychology, en emociones in emotions, o en cualquier or rama, in any- pero nadie te va a dar la solución que and Cristo no one is da. gonna give you the solution that Él Christ cambia gives. todas las cosas He changes y las all hace things, nuevas. and he makes them Y new. tú puedes comenzar de nuevo And you can hoy. begin new again today. Hechos 26, 12 al 18 dice, Acts 26, 12 through 18 says, quiero hacer un paréntesis aquí. and I want to make a No quiero parenthesis here. referirme demasiado al proceso legal que tenían con Pablo, I don't want to go deep into the legal process that they que had with comenzó en el Paul. capítulo 21, It starts with chapter 21, donde Pablo va rumbo a when Jerusalén, Paul is on his way to Jerusalem, porque él apeló because he ir appealed a César, to go to Caesar, que en este caso era Nerón. because in this case it was Nero. Pero en ese proceso él sufrió demasiadas In this process, cosas, he suffered many pero no le things, importó. but he didn't care. Él seguía testificando He de kept Cristo. testifying about Y en el Jesus. capítulo 26, 12 al 18 dice, In Acts 26, 12 through 18, he says, ahora viene su testimonio otra vez de nuevo, here he brings his testimony once again. frente ahora a Agripa. Now he's before King Agrippa. Quiero hacer una aclaración. I want to make a Él primero fue en el proceso clarification. legal, He went through a legal process. fue a Félix, He went to Felix, que era el gobernador de Judea y who Samaria. was the governor of Samaria and Judea. Luego el caso pasó a Festo. Then the case was transferred over to Festus. Este era un procurador romano que He was- sustituyó a Antonio Félix. He was a persecutor.
Luego ahora está frente a Agripa, Now he's before King que Agrippa, es el rey. who is the king. Que este no era realmente que estaba fungiendo ahí, sino que llegó de visita a Cesarea. He wasn't really in command, he was just visiting. Entonces Festo le pasó el caso a So then Agripa, el rey. Festus says, I'm going to pass it on to you. Entonces, estando frente a él ahora, en el capítulo 26, nosotros vimos que And then, now that he's before this king, él estaba frente también a Agripa, el rey, he was before the king. pero ahora él presenta su defensa. Now he defends Está en la himself. corte, pues. He's in court. Pero dice él ahora, mire cómo And now- comienza en el capítulo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, está testificando otra vez. Versículo 12, 26, 12. And I'm going to read. Sorry. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Keep reading. For the purpose I went to Damascus with the authority granted to me by the chief priest. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. While traveling on the road at noon, Your Highness, I saw a light brighter than the sun flashing from heaven all around me, those who were with me. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. We all fell to the ground, and I heard a voice speaking to me in Aramaic saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? You are only hurting yourself when you resist your calling. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. And I asked, Who are you, Lord? And the Lord replied, I am Jesus, the one you persecute. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas a que me apareceré a ti. Get up and stand to your feet, for I have appeared to you, reveal your destiny, and to commission you as my assistant. You will be a witness to what you have seen and to do the things I will reveal whenever I appear to you. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. I will rescue you from the persecution of your own people, from the hostility of the nations that I will send you to. And you will open their eyes to their true condition, so that they may turn from their darkness to the light, and from the power of Satan to the power of God. By placing their faith in me, they will receive the total forgiveness of sins and be made holy, taking hold of the inheritance that I give to you, my children. Amén. Amen. Ese es el testimonio de él, la tercera vez. That was his third ¿Cuántas veces hemos testificado nosotros de time Cristo? explaining his testimony. Debemos de testificar toda nuestra vida acerca de Cristo. How many times do we give our testimony? We need to share what God has done for us. Parece que impresionó al rey Agripa este testimonio. It seems that it impressed on Y él King insta a Agrippa. Agripa que él crea también en Cristo. And he insists that King Agrippa also believe in Christ. Dice el versículo 24. And in Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. So in verse 4, King 24. Agrippa says, Festus interrupted Paul's defense, blurting out, You are out of your mind. All that great learning of yours is driving you crazy. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. But he replied, No, your excellent Festus, I am not crazy. I speak the word of truth and reason. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. King Agrippa, I know I can speak frankly and freely with you,
For you understand these matters well, and none of these things have escaped your notice. After all, it's not like it was a secret. En otras palabras, lo que le está explicando al rey es que por lo que lo acusaban, él nunca había hecho una cosa a escondidas, ni había predicado en un rincón, ni había predicado en un lugar oscuro donde nadie lo vea, sino todas las cosas que él había hecho había sido en público. So what he was saying is that he had never spoken behind anyone's back in dark places, behind walls, undercover. He did it all before man, before everyone. El mensaje without había being sido afraid. manifiesto a todos He had manifested this message before all, para que creyeran en Cristo, so that they would believe in que era el Jesus centro Christ. del mensaje. That was the center of his message. Pero los acusadores But the accusers, se inventaron mentiras and they invented lies. y estos funcionarios de gobierno romano And the functionaries of the Roman Empire, estaban un poco en aprietos porque no encontraban hechos fehacientes para acusar a Pablo. they were in trouble because they could not find anything wrongly to accuse Paul of. El versículo 27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo. And he tells King Agrippa, don't you believe the prophets, King Agrippa? I know that you do. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. And then Agrippa responds, in such a short time you are nearly persuading me to become a Christian. Digan todos, por poco, Everybody say, almost, por poco. almost. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. And Paul replied, I pray to God that both you and those here listening to me would one day become the same as I am, except of course without these chains. El corazón de Pablo The heart of Paul estaba angustiado was anguished. porque todo el mundo creyera el mensaje de Cristo. He wanted everyone to believe and accept the message of Christ. No sé si usted se ha sentido en determinado momento angustiado I don't know if you've ever felt yourself with anguish in your heart. cuando ve que un miembro de la familia When you see a family member no se convierte a Cristo. when a family member doesn't come to the Lord, La esposa, the wife, los nietos, the grandchildren, un familiar, a family member, a veces no se convierte a Cristo. they don't come to Y the estamos, Lord. va de decirle, va de invitarlo We keep speaking to them and y inviting parece que no, them to receive Jesus in their heart, pero nuestra pasión but our passion siempre es is always que nuestra familia conozca a Cristo. that our family get to Porque know ese es nuestro Jesus primer Christ. campo misionero, la Because familia. that is our first missionary camp, our family. Queremos que todos se salven, We want everyone to be saved. que ninguno se quede That atrás, no one stays behind. que todos vengan al May arrepentimiento, all come to repentance. que todos abracen a Cristo, May all embrace que Jesus. todos sean May transformados. all be transformed. Pablo, como hombre de Paul, Dios, as a man of God, quería que no solo los analfabetos, he didn't only want the ones that didn't know how to write or no read, solo los simples, or the simple, no solo los estudiosos, not only the studious, sino los de alto rango, without also the ones in high rank, pudieran alcanzar but would know and el encounter mensaje de Jesucristo the message para of ser Jesus cambiados Christ, y to be transformados. changed and transformed. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando había dicho estas cosas, el When he versículo 30, said these se levantó el things rey in y el chapter gobernador 30, y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Versículo 30. The king, the governor, Bernice, and all others got up. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. As they were leaving the chambers, they commented to one another, this man has done nothing that deserves death or even Y imprisonment. Agripa dijo a Festo,
¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? King Agrippa said to Festus, if he hadn't appealed to Caesar, he could have been released. El adverbio de cantidad por poco When he says, maybe, almost, es muy usado para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo. it's almost like a frustration of saying, I almost had it. O también puede ser la satisfacción de que algo no haya sucedido. Or it could be that something never happened. Es por eso que a veces usted dice, por poco me dan el trabajo. It's like when you say, I almost got the job, Pero el asunto es que no lo consiguió. but the thing is that you didn't get it. Otros dicen, por poco nos casamos. Others say, we almost got married. ¿Sabe por qué estoy diciéndole esto? Porque Pablo allá en el versículo 28 dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, And the pero no lo reason- alcanzó. The reason I'm saying this is because verse 28 says, you almost persuade me. Almost. Cuando alguien ha perdido una novia, dice, por poco y me caso con esta vieja. When someone loses a girlfriend or a boyfriend, say, I almost got this girl. A veces ha sido para bien y a veces para mal, porque Sometimes si it se could have hubiera been for casado no le good, hubiera tan or bien it o could no, have no been sé, for ¿verdad? bad. We don't know. Otros dicen, por poco y me saco la lotería. Others say, I almost got the lottery. Casi cada día usamos ese poco. I think Por many- poco, gracias On a a Dios. daily basis, sometimes we say this. Almost. ¿Cuántos han dicho alguna vez por poco? How many have said, I almost? Todos hemos dicho a veces I por think poco. at one point or another, we've all said, ¿Sabe cómo "Al- decimos los almost." latinos? Por poco meto la pata. Hispanics say, I almost put my foot in it. Entonces, pero eso no arregla nada. But that doesn't fix anything. Eso de por poco, de aproximarse, no. That I almost, or a approximation of, El rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. King Agrippa says, you almost persuaded me. Lo to cual become puso a en evidencia Christian. que aunque fue impresionado por el mensaje de Pablo, This means that even though he was impressed by the message of Paul's a lo message, mejor movido de su asiento, maybe he got moved from his seat. al final no conoció a At Cristo. the end, he never knew Christ. Y así se da a cada momento situaciones And there are situations donde and moments, este and many adverbio moments where this happens. o nos salva Or we are saved, o nos arruina. or it ruins us. Pero qué precioso es cuando usted ha escuchado el mensaje de Cristo And how precious it is when you've heard the message of Christ. y ojalá este día no diga, And fui a Misión Ebenezer y por poco me salvo. And that I hope that you don't ever say, I went to Mission of Ebenezer and I almost got saved. Debe de hacerlo hoy. Do it today. En la matemática del cielo, In heaven's math, por poco no cuenta. maybe does not count. No basta estar tan cerca de la salvación You're not going to be as close to y salvation al final perderse. and then get lost and then later and then at the end be lost. ¿Y sabe qué es lo peor? You know what is the worst? Que el que escuche el evangelio That those that hear the word no tiene excusa good un día news delante de Dios. have no excuse before En decir, God one day and saying, Por poco casi me I convertía, pero no almost lo hice. converted to Christ and I never did it. Qué triste que alguien haya tenido la oportunidad de algo bueno y nunca lo hizo. That would be very sad that people would have the opportunity. ¿Cuántas veces and nos never lamentamos took nosotros de advantage of it? cosas que pudiéramos haber alcanzado, pero por poco y no How pudimos? sad at times we say we almost got it, but we didn't. En el infierno un día habrá mucha gente que diga, por poco fui salva. In hell, one day there's going to be many that say, I almost was saved. Por eso Cristo dijo, That is why Christ said, hoy es el día de today salvación. is the day of Hoy es el salvation. día de salvación. Today is the day of Hoy es el día de salvation. salvación. Today is the day Y viene of mañana salvation. y sigue diciendo, Tomorrow, hoy es el día de and salvación. tomorrow will come Y si and viene la Jesus otra keeps saying, semana, and next week, sigue diciendo, hoy es el and día de today salvación. is the day Y si of en salvation. caso llegamos al And otro año, just in todavía case we sigue get to diciendo next Cristo, year, hoy es el día de today salvación. is the day of salvation.
Mientras estamos vivos, while we are alive, hoy es el día de today salvación. is the day of salvation. Yo le contara muchas historias de mi I juventud, could tell you many stories of my youth, jóvenes de mi misma edad, young people of the same age. As cuando I era am. joven estoy hablando, When I hermano was Luis. young, when I was a young No, man. no hagan porque todavía estoy joven. Please don't do ooh, because I'm still young. Muchos ya no existen. Many don't exist anymore. Cuando estaba en la universidad de mi país, When I was in the university of my les country, hablaba de Cristo a los I would jóvenes. speak to the A mi youth. grupo de trabajo My éramos work como 10 group, we were about 8 10 of 10. us. We would. Y I les would hablaba yo share. de Cristo y les decía que yo era director de jóvenes. I would share with them, and I would tell them I'm the leader of the youth. Más se reían de They mí. would laugh at me, and more they would laugh at me. Pero dentro de mí, But inside my heart, yo estaba convencido, I was convinced ciertísimamente, and 100% que aún certain siendo joven, that even though I was young, yo había encontrado el mejor I camino, had found the right road, Cristo Jesús. Jesus Christ. Porque es triste llegar a viejo, Because it is sad to become old. con perdón de los ancianos y jóvenes, Excuse the elderly. haber entendido el And have never el plan de salvación de understood Jesucristo the plan y haber of Jesus aprovechado Christ la oportunidad and taken que hemos advantage tenido of the opportunity that muchas we've had veces durante nuestra many vida. times in our lives. Esto es un poco, podríamos decir, a falta de deseo, Sometimes we could say it's the lack of desire, falta de convicción, the lack of conviction. porque siempre hay oportunidades en la vida, But there are always opportunities in life, pero no las desechemos, but let's not give it away. aprovechémosla. Let's take advantage of them. Pablo jamás perdió oportunidad alguna Paul never lost an opportunity de presentar el evangelio a todas las personas que tuvo enfrente de él. to present his testimony to the people that he had before him, Dándonos una lección de obediencia giving us a lesson on obedience al mandato de Cristo, to the mandate of Christ, a los que se convirtieron to those that converted, de ir por became todo el mundo converted, and told them to y go to predicar all the world el evangelio. and to preach the word. En este pasaje, In this passage, Dios nos permite God allows us ver claramente see clearly que la salvación es por la fe. that salvation is by faith. Se cree el mensaje del evangelio You believe the message of the good news que proclama that proclaims que todo hombre es pecador that all men are sinners y que solo en Cristo and that only in Jesus se encuentra la we salvación find y que Él es el único salvation. camino And he is the only que road lleva a Dios. that takes us to God. ¿Cuántos medios se han creado en la vida? How many ways Pero And solo hay un life. medio. have been created, but there's only one way. Jesucristo no es uno de los caminos. Jesus Christ is not one of the many. Jesucristo es el único camino. Jesus Christ is the only way to God. Si no venimos a Él, If we don't come to him, no nos podemos salvar. we cannot be saved. Puedes usar diferentes estrategias, We can try many strategies, diferentes medios, many methods, diferentes maneras, many ways, pero ninguna de esas te llevará a but Dios. none of those will take us to God. Al creer lleva al hombre a arrepentirse y convertirse, Believing takes us to repentance and dando como conversion. consecuencia una transformación total Giving a consequence of complete que se hace visible transformation en los actos that becomes que lleva a cabo y que van de acuerdo con lo que Dios establece. that shows greatly how God can transform. Lo más extraordinario de este mensaje And the most extraordinary thing about this message is es que la invitación de that salvación the invitation of life, y vida salvation and life, es para todo hombre y is mujer, for all men and sin women, excepción. without exception.
Puede ser grande, It could be big, pequeño, young, blanco, white, moreno, dark, rojo, red, amarillo, no yellow. importa de qué It color, doesn't matter de what qué color or nacionalidad, what de qué nationality, religión, what religion. pero solo hay un medio. But there's only Ese one es way. Jesucristo, It's nuestro Jesus Salvador. Christ, our Savior. No importa lo que hayas hecho en el It pasado, doesn't matter what you've done in the past. Dios va a perdonar cada God pecado will forgive every cuando el sin. hombre se humille y se arrepiente de When man corazón. comes to God in humility. El pasado de Pablo incluía, entre otros, orgullo e injusticia. The past, Paul's past brought injustice, Y estaba consciente and he was conscious en que mató a muchos that cristianos. he killed many Christians. Algunos podrían decir, ¿será que Dios perdona mi pecado? Some may say, could God forgive sido my malo. sin? I've been bad. Y a veces la gente se autoevalúa ellos And mismos. some people auto-evaluate themselves. Hecho dice cosas que supieran lo que yo he I hecho. have done many things that if you only knew, No importa lo que it hayas doesn't hecho. matter what you've La done. gracia de Jesucristo The es más grace grande of que cualquier God pecado. is bigger than any sin. Pablo creyó al Dios Paul believed God al arrepentirse. when he repented. Lamentablemente la mayoría de las personas no estaban dispuestas a recibir el mensaje de Cristo Unfortunately, many were not prepared to receive the message of God porque preferían cuestionar sus ideas, because they preferred to question their own ideas, poner por encima sus tradiciones put before them their own y traditions sus and the religiones, religions, terminando por cuestionar ending up with questioning y descalificar and disqualifying a Dios God antes que someterse a Él. before submitting to Him. Hay personas que dicen, There yo are many that say, sé mucho I know a lot, y nadie me va a decir and lo no que one yo is going to sé. tell me what I know. Pero ¿sabes qué? But you know what? Hay un lugar donde el Señor nos mide a todos. And there's a place where God measures Mire us esa all. cruz. Look at that cross. Cuando uno viene a la cruz de Jesús When we come to the cross of God, of y Jesus, cae delante de Dios and we go arrepentido, before Him in repentance, ahí el Señor nos anivela a todos. God levels us all. No importa de It dónde doesn't vengas, matter where we come from. qué hayas hecho, What you've done. si eras religioso, If you si were eres religious, bueno, if you were good, si eras malo, if you were bad, si habías hecho lo que sea, whatever you've done, ahí el Señor te da el perdón que God tú gives us necesitas. the forgiveness that you need. Por eso hay un canto que dice, There is hay a lugar al pie de la There is a cruz. song that says there is room at the cross for you, Y todavía hay lugar and there's still room para el que quiera for those that want arrepentirse. to repent. El mensaje que Dios nos presenta a través de Pablo The message that God brings us through Paul sigue vigente el día de hoy. is still the same today. El evangelio no ha cambiado. The good news has Las not culturas han changed. cambiado. Cultures have Los changed. idiomas han cambiado. Languages have Nosotros changed. hemos cambiado. We have Pero el changed. evangelio sigue But tan poderoso the como good cuando Pablo news predicaba. continues to stay the same as Paul preached it. Por eso seguimos nosotros predicando que Jesucristo es nuestro Salvador. That's why we continue to preach Y es una verdad that Jesus absoluta Christ is our Savior, and que that's nadie the puede truth contradecir that no one can hasta el change día de hoy. up to Porque this, Él to es el this day, mismo because He is the same ayer, today, hoy y por todos los siglos. yesterday, today, and forever. Y qué precioso que un día nos encontremos con Él. And how precious it is Y when nos the day diga, that we find ourselves before Him, Ven, buen siervo and fiel. He says, "Come, my faithful servant. En lo poco me has sido fiel. You were good in the En lo the mucho least. te pondré. I will put you on high." Entra en el gozo Come de in tu Señor. to the joy and rejoice in the joy of La the Lord. invitación debe tomarla en esta vida. The invitation you need to take today, now in this life. Nadie te puede llevar al cielo después que moriste. No one can take you to heaven after your death. Ninguna cosa te puede llevar a Dios después que mueres. No one can take you to God after you die. Hebreos 9:27 dice, Hebrews 9:7 says, 27. sorry, Hebrews Está establecido 27 says que los that it's hombres established mueran that man una will sola die vez only one y después time. de esto And then after that, el juicio. just O sea que judge. cuando nos morimos, lo que sigue es encontrarnos ahora con Cristo para ser juzgados. That means that after we're dead,
We will encounter God as a judge. Nadie puede hacer nada por No nosotros. one can do anything La Biblia no for dice us. que hay intermediarios ahí The entre Bible Jesucristo, doesn't say entre Dios y Jesucristo. There's someone that advocates Solo hay uno. for us. There's only one, Jesucristo. Jesus Christ. Mire, la traducción de la Nueva Versión Internacional traduce con precisión el versículo 28 para terminar. Y dice, The NIV accurately translates verse 28. un poco más y me convence de hacerme cristiano, It says, a little while longer and you would have convinced me to become a Christian. dijo Agripa, el rey. Era el rey. King Agrippa said. ¿Se da cuenta que no es el conocimiento el que hace a la gente más inteligente? Did you notice that it doesn't make a difference how much a person knows? Hay gente sencilla, There are people that humilde, are very humble, pobre, poor, pero han encontrado lo mejor, but have found la vida eterna a través de Cristo Jesús. eternal life through Jesus Muchos Christ. tienen, Many have, muchos son ricos, and they're very rich, pero no han but encontrado have not found el camino de la salvación, the road of salvation, que es Cristo Jesús. which is Jesus Christ. En otras palabras, el rey In other Agripa words, King Agrippa entendió said and understood perfectamente lo que Pablo estaba perfectly what tratando de Paul hacer. was trying to say, Y le dice claramente a Pablo and clearly he tells Paul, que esto no va a suceder, this isn't going to happen, al menos en tan poco tiempo. at least not in such a short Casi time. o por poco no sirve de nada. Almost is useless. A nadie le sirve por poco. It's almost to no one. It is Casi like es nothing. perdido It's almost lost para que él no se salva. for those that don't become Por eso dice saved. la palabra de Dios en 2 Pedro 3:9. That's why in 2 Peter El 3:9 Señor no says, retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slow. sino que es paciente para con nosotros, Instead, he is patient with no you, queriendo que ninguno not perezca, willing that any should sino que perish, todos but procedan that al all should arrepentimiento. come to repentance. Hoy es el día de salvación. Today is the day of Hoy salvation. es el día de salvación. Today is the day of salvation. Póngase de pie.